Hola amigos del YouTube del 12. Este viernes 24 de julio, la icónica Basílica de Santa Sofía pasa a ser una mezquita. Un edificio que es emblemático de Estambul como ningún otro, como la Torre Eiffel para París o como el Big Ben para Londres, Claudio. Un símbolo de la cristiandad. Daría la impresión de que se trata de un hecho de una enorme significación histórica por lo que representa este edificio. El analista Claudio Fantini nos ayuda a interpretar esta decisión del gobierno turco de hacerlo funcionar como mezquita. Como vos decías, Federico, es de una enorme trascendencia histórica, es un edificio milenario, es un edificio por el que transitó la historia, es un edificio que fue construido como iglesia del cristianismo ortodoxo allá por el siglo IV, ¿no? En el siglo V va a ser reconstruido por el emperador Constantino I, ¿no? Fue la iglesia más importante y más grande del mundo durante muchísimo tiempo. ¿El edificio actual es ese? ¿Del siglo V? El edificio actual es el del siglo V, el que viene desde el siglo V. Tuvo dos destrucciones por incendio. Justiniano lo reconstruyó y funcionó como basílica, como iglesia en Constantinopla hasta la caída de Constantinopla, ¿no? Con la llegada de Mehmed II, el sultán Mehmed II, que va a ocupar Constantinopla en el siglo XV, va a transformarse en una mezquita. Y eso fue Santa Sofía desde el siglo XV y durante casi 500 años, hasta que en 1935, tras producirse la llegada al poder de Mustafa Kemal, más conocido como Atatürk, el padre de la Turquía moderna, el hombre laica y laica, profundamente secular, era Atatürk, sobre las ruinas del Imperio Otomano, derrotado en la Primera Guerra Mundial. Atatürk creó la República Turca o la Turquía moderna y en 1935 hizo que la hasta entonces mezquita, 480 y pico de años fue mezquita desde el siglo XV hasta el año 1935, pasara a ser un museo. Me pareció una decisión muy sabia la del secularismo de Atatürk, porque como museo se convirtió Santa Sofía en un espacio de encuentro entre religiones y no en la piedra de la discordia entre religiones, concretamente entre musulmanes y cristianos, ¿no? Al ser un museo, el espacio se convertía en un espacio de encuentro. Yo creo que Atatürk, desde su secularismo, le hizo homenaje al nombre, porque Santa Sofía no tiene que ver con una santa que se llamara Sofía, una mujer virtuosa y buena, ¿no?, de nombre Sofía, sino porque estuvo dedicada al libro de las sabidurías del Antiguo Testamento. El Sofía viene de la palabra griega sophos, que quiere decir conocimiento, ¿no? Era en homenaje a la sabiduría, ¿no? Por eso se llamó Santa Sofía, Santa Sabiduría, ¿no? Y la tuvo Atatürk al hacer que dejara de ser una mezquita, no para afrentar, para maltratar a los musulmanes, sino para respetar también el origen cristiano. La historia cristiana del edificio. Claro, que tenía ese templo. Por dentro siempre mantuvo la estética, conservó la estética de mezquita. Sí. Por dentro, el interior del edificio. Sí, quedan imágenes, es iconoclasta el Islam, entonces durante la era de museo, la era ataturquista, que fue museo, rehicieron las antiguas pinturas de la cristiandad ortodoxa del origen, ¿no? Cuando fue mezquita las sacaron, algunas las taparon, ¿no? Porque no tiene que haber imágenes, claro, ¿no es cierto?, en un templo musulmán. La cuestión es que desde 1935 hasta este viernes 24 de julio del año 2020 fue un museo, un espacio de encuentro. A partir de este viernes 24 de julio vuelve a ser mezquita.
¿Cómo interpretar esta decisión del gobierno turco? ¿Por qué el presidente Erdogan decide avanzar en ese sentido? Si uno ve, Federico, lo que está haciendo Erdogan con las iglesias y con otros edificios que tienen origen en el cristianismo antiguo, casi que lo tiene que interpretar como que está apostando al choque de religiones. Está apostando al choque de civilizaciones, como lo planteó en su teoría de principios de siglo Samuel Huntington en su célebre libro, Sí, Choque de Civilizaciones. Principio de los años 90. De principio de los 90, o sea, finales del siglo pasado. Digo que apuesta a eso porque en rigor, antes de convertir a Santa Sofía en una mezquita, Erdogan había convertido en mezquita a varias iglesias del cristianismo ortodoxo griego y del cristianismo ortodoxo armenio. Mucho menos famosas que Santa Sofía. Claro, algunos debieran ser más famosos porque entre los que convirtió en centros de oración islámica está la Basílica de Nicea, en la actual ciudad de Iznik, ¿no? Iznik actual es la antigua Nicea, que es donde en el siglo IV, en esa basílica, se realizó el primer concilio ecuménico de la cristiandad. Y en ese concilio ecuménico, que fue el primero, en el siglo IV, se creó el primer código de derecho canónico. O sea, tiene una gran importancia histórica la Basílica de Nicea, pero Erdogan la convirtió en mezquita. Como vos decís, Federico, ninguna tiene la visualización mundial que tiene Santa Sofía, que es el rostro de la postal de Estambul, una de las ciudades más visitadas del mundo. Y uno de los edificios más famosos del mundo. Así es, o sea, yo creo que hay que verlo como una provocación. Esto es lo que podríamos llamar el populismo religioso o la demagogia religiosa. Erdogan proviene de un partido que se llama el Partido de la Justicia y el Desarrollo, que es un partido fundamentalista. Siempre fue un fundamentalismo moderado. Una contradicción parece la definición, ¿eh? Sí, pero se presentaba a sí mismo, cuando todavía compartía el liderazgo Abdullah Gül, que es un fundamentalista moderado, en la explicación de Abdullah Gül y también de Erdogan, que por entonces era alcalde de Estambul, explicaban al Partido Justicia y Desarrollo como una versión en el Islam de lo que son los partidos demócratas cristianos en Europa o en otros países de Occidente, ¿no? Y los partidos demócratas cristianos tienen una cuestión religiosa, sin embargo son laicos, no son fundamentalistas. Del mismo modo se presentaban ellos, decía, la religión, en este caso el Islam, es un valor que orienta al partido, pero no es que vamos a imponer la Sharia, que es reemplazar el Código Civil por el Código Coránico. El hecho es que en los últimos años... Esa moderación ha sido dejada de lado. Absolutamente, Federico. Erdogan lleva años sultanizando su poder, ha corrido al moderado Abdullah Gül de la cúpula del liderazgo y viene aumentando las tensiones con el cristianismo, además de haber convertido en mezquitas iglesias cristiano-ortodoxas del culto griego y del culto armenio, la Basílica de Nicea y ahora Santa Sofía. Está ayudando a Azerbaiyán, que por estos días está en tremendos combates por Nagorno-Karabaj, por Armenia. Nagorno-Karabaj es un enclave dentro de Azerbaiyán, que es un país musulmán, de mayoría musulmán y población turcomana, que está en guerra con los armenios. Parte de la cristiandad. Los armenios son cristianos, allí en el Cáucaso. Pero además de eso, en el día que firmó el documento que entregaba al Dinayet, que es el órgano del Estado turco encargado de la religión, Santa Sofía dio un discurso a Erdogan donde planteó esto como un ejemplo del renacer del Islam, desde Bujará hasta Al-Andalus. Esos términos utilizo. Bujará, desde el extremo Uzbekistán, oriente. Claro, Bujará es una ciudad que tiene muchas mezquitas y mucha historia de la llegada del Islam a ese punto de Asia Central, ¿no? Que hoy es Uzbekistán.
hasta Al-Andalus. España. Hablar de Al-Andalus, usar ese término, Al-Andalus, es lo que le da el nombre a la actual Andalucía. Pero Al-Andalus se llamaba en los tiempos del califato de Curtuba, ¿no? Que es el nombre originario de lo que actualmente decimos Córdoba, ¿no? La Córdoba andaluza. Bueno, eso es el Al-Andalus. Pero quienes hablan en esos términos, renacer del Islam desde Bujará hasta Al-Andalus, y el presidente turco lo hace. Lo hizo al Usa esas presentar, referencias geográficas. al anunciar que convertía en mezquita Santa Sofía. Usó ese lenguaje, que es un lenguaje de los ideólogos del yihadismo, de los ideólogos del panislamismo. En el caso de Turquía es un lenguaje con reminiscencias otomanas, ¿no? El imperio otomano, que fue un imperio islámico. Creo que es muy preocupante porque empieza Erdogan a hacer la apuesta de la que habló Samuel Huntington en su libro de los 90, El choque de las civilizaciones. Claudio Fantini, un placer, como siempre. El gusto es mío, Federico. Hasta cualquier momento.